En esta oportunidad vamos a ver un ejemplo sencillo del trazado sistemático de la gráfica de una función real de una variable. Ya tenemos la función que vamos a representar gráficamente. Podemos ver que se trata de un cociente de polinomios, lo que habitualmente se denomina una función racional. La única restricción que tenemos acá es que el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, en este caso, x al cuadrado no puede ser 1. Por lo tanto, a su vez, x no puede ser ni menos 1 ni 1. Bueno, eso queda reflejado acá en la expresión del dominio. Bien, podemos ver entonces que tenemos un cociente de funciones donde en el numerador tenemos una función impar. Es decir, que cuando x cambie de signo, la función va a cambiar de signo. Por ejemplo, para x igual a menos 5 va a valer menos 10 y para x igual a 5 va a valer 10. En cambio, en el denominador tenemos una función par porque x está elevada al cuadrado. De manera que cuando x cambia de signo, el denominador no va a cambiar de signo. Por lo tanto, el cociente, es decir, f de x, termina siendo una función impar. Y una función impar tiene una gráfica simétrica con respecto al origen. De manera que se puede analizar solamente la parte correspondiente a los valores positivos de x, o solamente la parte correspondiente a los valores negativos de x. Realizar la gráfica correspondiente y completar la gráfica por simetría. Lo que vamos a hacer es analizar la parte correspondiente a los valores positivos de x. Una vez que obtengamos la gráfica, el resto la completamos por simetría. En primer lugar, el hecho de tener discontinuidad tanto en menos 1 como en 1, bueno, hace que allí tengamos sendas asíntotas verticales. Acá representan las dos. De todas maneras, ahora nos vamos a ocupar solamente de lo que ocurre en el semieje real positivo. Bueno, ahora yendo a los cálculos, lo primero que hacemos es calcular f de 0. Bueno, y f de 0 es 0 como podemos ver acá, ¿no? Bueno, ahora calculamos el límite cuando x tiende a 1 por valores menores que 1, es decir, cuando x tiende a 1 por izquierda, lo que está denotado con el signo menos escrito arriba a la derecha del 1, ¿no? Bueno, nótese que en el numerador puse simplemente 2 por 1, sin escribir el signo menos, ese que indica que venimos calculando el límite por izquierda, porque en el numerador no va a cambiar el signo si x tiende a 1 por derecha o por izquierda. El número será un poquito mayor a 2 o un poquito menor a 2, pero seguirá siendo positivo, que es lo que importa en este caso. Por eso no lo escribí, para que quede en evidencia esa situación. Bueno, en cambio en el denominador sí. Cuando x tiende a 1 por valores menores, aún elevándose al cuadrado, vamos a obtener siempre un número menor que 1. Por lo tanto, al restarle a 1 un número menor que 1, nos vamos a ir acercando a 0, pero por valores positivos. Por eso nos va a quedar la expresión simbólica de 2 sobre 0 más. Ese 0 más indica que nos acercamos a 0 por valores positivos. Por lo tanto, el cociente de esa operación simbólica es infinito. De manera que cuando x tiende a 1 por valores menores que 1, el límite es infinito. Bueno, y acá tenemos el cálculo del límite cuando x tiende a 1 por valores mayores, es decir, cuando x tiende a 1 por derecha. Bueno, y acá en la operación simbólica nos termina quedando un 0 menos, es decir, que el denominador tiende a 0 por valores negativos, por lo tanto en este caso el límite es menos infinito. Bueno, y acá tenemos el cálculo del límite de f de x cuando x tiende a infinito. En principio tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, pero siendo un cociente de polinomios y siendo el grado del denominador mayor que el del numerador, bueno, este límite en el infinito es 0. De todas maneras, está hecho de forma sistemática. Sacamos factor común x en el denominador de manera de simplificar con la x del numerador y bueno, nos termina quedando la operación simbólica 2 sobre menos infinito. Bueno, ese límite es 0. El hecho de que el numerador y el denominador tengan signos distintos nos está diciendo que la función tiende a 0 por valores negativos. Además, este límite nos está diciendo que el eje x es asíntota horizontal de la gráfica. Bueno, ahora, si tenemos en cuenta que la función va a valer 0 para x igual a 0 solamente, quiere decir que no va a haber otro punto donde la gráfica corta el eje x. Este es un dato importante a tener en cuenta a la hora de determinar cómo va a ser la gráfica. Ya vamos a ver ahora. Bien, entonces para x mayor o igual a 0, que es donde estamos trabajando, esta es la información que tenemos hasta el momento. Que f de 0 es 0,
que cuando x tiende a 1 por izquierda, la función tiende a infinito. Cuando x tiende a 1 por derecha, la función tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a infinito, la función tiende a 0. Además de no haber más cortes del eje x, ¿no? Bueno, acá no sabemos qué ocurre en el medio, porque acá podría haber algún punto de inflexión con su respectivo cambio de concavidad, bueno, y la función podría ser decreciente en algún momento y después volver a ser creciente, lo mismo acá. Bueno, ¿qué ocurre ahí en esa parte donde todavía tenemos las incógnitas? Lo vamos a averiguar calculando las derivadas. Bien, entonces acá tenemos f de x, donde queda claro, por si lo habíamos perdido de vista, que esta función va a ser 0 cuando x valga 0. Bueno, ¿cómo derivamos el cociente? Bueno, tenemos en el numerador la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que en este caso es menos 2x, esa derivada, ¿no? Bueno, y en el denominador nos queda el denominador de f de x elevado al cuadrado. Acá tenemos un factor común 2, que ya lo hemos sacado acá, como tal. Por lo tanto, acá nos va a quedar 2x al cuadrado, ¿no? Porque menos por menos más, ¿no? Así que nos queda este factor común 2 multiplicando a 1 menos x al cuadrado más 2x al cuadrado, que agrupando los términos semejantes nos va a terminar quedando 1 más x al cuadrado, ¿no? Y en el denominador tenemos 1 menos x al cuadrado. Bueno, acá es inmediato ver que f' de x es positiva en todo el dominio de definición, porque 2 es un número positivo, 1 más x al cuadrado va a ser siempre positivo. Recordemos que estamos trabajando con números reales, ¿no? Y 1 menos x al cuadrado elevado al cuadrado también va a ser siempre positivo. Esto nos dice que la función es creciente en todo su dominio. Ahora, el dato que nos falta para ajustar la gráfica es ver si hay cambios de concavidad en la gráfica, es decir, si hay puntos de inflexión. Y para eso tenemos que calcular la derivada segunda, f segunda de x, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces a partir de f' de x vamos a obtener f segunda de x, ¿no? Derivando f' de x, obviamente. Bueno, tenemos que derivar nuevamente un cociente, como hicimos antes. Ya acá tenemos un factor, un coeficiente 2, que va a seguir estando como coeficiente, ¿no? Bueno, en el numerador de f' de x tenemos 1 más x al cuadrado, derivamos y nos queda 2x. Multiplicamos por el denominador de f' de x sin derivar, ¿no? Bueno, que es 1 menos x al cuadrado. Y a eso le restamos el numerador de f' de x por la derivada del denominador de f' de x. En este caso hay que utilizar la regla de la cadena, ¿no? Tenemos una potencia y en la base tenemos un polinomio, así que nos queda 2 por 1 menos x al cuadrado por menos 2x, ¿no? Que es la derivada de la función interna, 1 menos x al cuadrado. Y en el denominador nos va a quedar el denominador de f' de x elevado al cuadrado, o sea que 1 menos x al cuadrado a la cuarta nos queda. Ahora, lo que hice en el siguiente paso fue poner el signo más en lugar del signo menos, porque si vemos que en el numerador nos queda menos y uno de los factores es negativo, el último, menos 2x. Así que menos por menos nos va a quedar más. Listo. Ahí ya vamos acomodando un poco las cosas. Podemos ver que a su vez podemos sacar factor común en el numerador, 2x por 1 menos x al cuadrado. Ya lo puse del lado izquierdo fuera de la raya de fracción, para que sea más fácil, ¿no? Como ya teníamos un coeficiente 2, 2x por 2 nos queda 4x, por 1 menos x al cuadrado. Pero ese factor lo podemos simplificar con uno de los factores del denominador, porque 1 menos x al cuadrado a la cuarta es igual a tener 4 factores iguales a 1 menos x al cuadrado. Así que en el denominador nos queda 1 menos x al cuadrado al cubo. Bueno, y después de distribuir en el numerador nos va a quedar 4x por el cociente de 3 más x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado al cubo. Después de distribuir y agrupar términos semejantes, ¿se entiende, no? Bueno, ahora vamos a analizar el signo de f segunda de x
para x mayor a 0, que es donde estamos trabajando, ¿no? Bueno, podemos ver que en este caso va a ser 4x positivo y 3 más x al cuadrado positivo. Por lo tanto, el signo va a depender de 1 menos x al cuadrado elevado al cubo, ¿no? Bueno, va a ser positivo cuando x sea menor que 1. Entonces ahí la concavidad de la curva va a ser hacia arriba. Y va a ser negativo para x mayor a 1. En ese caso entonces la curva va a ser cóncava hacia abajo. Así que ya tenemos todos los datos para trazar de manera sistemática la gráfica. Podríamos elegir algunos valores de x y calcular f de x para terminar de afinar más o menos el dibujo, ¿no? Y de la misma manera se puede calcular la derivada en algunos puntos para ver la pendiente de la recta tangente a la gráfica. Por ejemplo, para x igual a 0, f' de x es igual a 2. De manera que ahí podemos tener una idea de cómo arrancaría la curva, por decirlo de una manera, en 0, ¿no? Vamos entonces la gráfica ya para x mayor o igual a 0. En este intervalo dijimos que la concavidad es hacia arriba porque la derivada segunda es positiva. Es decir que no hay punto de inflexión, no hay cambio de concavidad. Y lo mismo ocurre en este intervalo, en el sentido que no hay cambio de concavidad, nada más que acá la concavidad es negativa, ¿no? Porque la derivada segunda es negativa. Bueno, como dijimos que se trata de una función impar, la gráfica va a ser simétrica con respecto al origen, es decir que se va a obtener la parte de la gráfica correspondiente a los valores negativos de x, girando 180 grados estas gráficas. O sea, acá esta curva se continuaría con una concavidad hacia abajo, ¿no? Y con la asíntota en la recta x igual a menos 1. Y esta rama va a tener una rama simétrica acá en el cuadrante 2, ¿no? Ahora ya lo vamos a ver completo el gráfico. Bueno, y acá ya tenemos la gráfica completa. Tanto en esta vista como en la anterior no usé la misma escala en el eje X y en el eje Y para que no saliera tan comprimida la parte de la gráfica entre -1 y 1.